Al salir de la oficina, los tres íbamos en silencio. Sin embargo, unos metros más adelante, la tía y Luis comenzaron a reír. Yo estaba muy confundido, pues no sabía qué estaba ocurriendo. La tía le dijo a Luis que todo había salido como lo habían planeado, pues supuestamente la idea era hacer que el profesor saliera de su oficina para que la tía pudiera hacer un trabajo de brujería en todas las pertenencias del profesor, y que al estrechar su mano lo habían cargado de energía negativa, así que iba a tener consecuencias graves en la salud del profesor. Relatos Paranormales Oficial. La siguiente historia que quiero contarles es una historia 100% real, que ocurrió cuando mi amigo Luis y yo, Eduardo, éramos un par de jóvenes de preparatoria. Ambos nos conocimos en la escuela en el estado de Veracruz y nos hicimos amigos rápidamente. La única diferencia entre él y yo era que mis padres siempre me exigían que tuviera buenas calificaciones y que me dedicara al 100% a la escuela. A diferencia de mi amigo Luis, que solo estaba ahí por cumplir, con pésimas calificaciones y una actitud desafiante que desesperaba a todos los maestros. Él siempre reprobaba materias, pero terminaba pasando por regalarle objetos a los maestros. A veces yo le ayudaba a pasar el examen final cuando los maestros se negaban a aceptar regalos o dinero de su parte. Así transcurrió toda nuestra preparatoria, hasta que llegamos al 5º semestre, donde conocimos al profesor Jorge, de unos 38 años de edad, muy exigente y que sabía enseñar bastante bien. Después de unos meses que Luis no entregó ni una sola actividad, tuvo que reprobarlo en su materia, y como era de esperarse, él no cayó en los juegos de Luis, ya que rotundamente se negó a recibir cualquier obsequio de su parte, denunciándolo a control escolar de un supuesto soborno, lo cual provocó que mandaran a llamar a sus padres, quienes eran bastante descuidados con él académicamente, pero que lo reprendían mucho por diferentes cosas. Por tal motivo, lo regañaron y castigaron bastante feo. Los meses pasaron y ambos nos fuimos al último semestre de la preparatoria. Yo tenía excelentes calificaciones y mi amigo apenas había pasado con 6 y algunas materias reprobadas, entre ellas las del maestro Jorge. Y era la única materia que realmente le preocupaba, ya que las demás ya las había arreglado a cambio de algunos favores de los maestros. Evidentemente, decidí que yo le ayudaría a pasar la materia con mis apuntes, pero cuando llegó el momento del primer examen, no lo acreditó, y varias semanas después, tampoco pasó la segunda oportunidad. Solo quedaba una más, misma que si no la acreditaba, sería dado de baja de la escuela justo en el último semestre, por lo que comenzó a preocuparse bastante. Cierto día que estábamos en receso, vimos pasar al maestro Jorge, quien nos saludó muy amablemente. Fue entonces cuando mi amigo le pidió hablar con él para contarle que ya había pasado todas las materias, a excepción de la suya. Quería ofrecerle una disculpa por aquel atrevimiento de la vez pasada, pero que no tenía otra opción más que acudir a esa baja propuesta, pues no tenía otra forma de pasar, y que de nuevo quería proponerle que él podía darle dinero o teléfonos a cambio de pasarlo con un 6 en su materia. Incluso yo intenté hablar con el profesor diciéndole que yo le había ayudado a estudiar, pero el maestro era demasiado estricto y rotundamente dijo que no,
que si tenía que darlo de baja, lo haría sin ningún problema, pues no merecía terminar la preparatoria con esa actitud tan baja. En ese momento se retiró del sitio, dejando a Luis lleno de coraje. Él me comentó que iba a hacer todo lo imposible para vengarse de ese maestro. Me comentó que tenía una tía que vivía en el pueblo de Catemaco. Le iba a pedir que se vengara del profesor. Evidentemente yo sabía a qué se refería, pues mi familia siempre me dijo que tuviera cuidado con gente proveniente de ese pueblo, que se dedicaba a temas de brujería, santería y chamanismo. Traté de hacerlo cambiar de opinión y nos pusimos a estudiar para su tercera y última oportunidad de hacer el examen. Los días posteriores solo estudiamos todas las tardes e incluso llegué a pensar que ya se había olvidado del tema, hasta que cierto día en la escuela estábamos en grupo cuando llegó el maestro Jorge solicitando la presencia de Luis y la mía. En ese instante me dijo que su tía de Catemaco había solicitado una reunión con el profesor Jorge. Cuando llegamos a la oficina del maestro, vi a una señora de presencia bastante atemorizante. El maestro se veía notablemente molesto y argumentaba que Luis le había propuesto darle cosas a cambio de pasar la materia. La señora decía no creerlo. En ese instante el profesor me preguntó si era cierto o no, a lo cual no pude negarlo. Le dije que era verdad y Luis lo confirmó. Fue entonces que su tía lo regañó enfrente del maestro y le pidió una disculpa al profesor, comprometiéndose a poner a estudiar a Luis para que pasara la materia. Finalmente se despidieron de mano, lo cual se me hizo muy raro, ya que la señora lo tomó con ambas manos, mientras le agradecía el apoyo hacia su sobrino. Al salir de la oficina, los tres íbamos en silencio. Sin embargo, unos metros más adelante, la tía y Luis comenzaron a reír. Yo estaba muy confundido, pues no sabía qué estaba ocurriendo. La tía le dijo a Luis que todo había salido como lo habían planeado, pues supuestamente la idea era hacer que el profesor saliera de su oficina para que la tía pudiera hacer un trabajo de brujería en todas las pertenencias del profesor, y que al estrechar su mano lo habían cargado de energía negativa, así que iba a tener consecuencias graves en la salud del profesor. A partir de ese momento, el maestro Jorge comenzó a tener una racha de mala suerte bastante visible, pues primero llegó con un golpe en el rostro. Explicó que se había pegado accidentalmente. Después dejó de asistir un par de días y lo único que supimos es que se había accidentado en su vehículo. Cuando regresó al plantel, llegó con su pierna enyesada y tenía que dar clases sentado. En aquellos momentos, Luis me dijo que todo eso se debía al trabajo de salación que su tía le había hecho. No obstante, las cosas no quedaron ahí. Cada día, el aspecto y estado de ánimo del profesor disminuían notablemente. La alegría que lo caracterizaba y la chispa con la que siempre hablaba y nos atrapaba en sus clases comenzaron a caer. El profesor comenzó a tener problemas de salud, perdió mucho peso, sus ojos se veían sumidos como enfermo, su rostro tenía marcas de golpes y ojeras al grado de parecer casi un exadicto. Cierto día, mientras estábamos en clase, el maestro tuvo una repentina baja de salud, al grado de desmayarse y caer al piso. Mientras todos intentábamos ayudar al maestro, un compañero salió corriendo a avisar a los directivos para que pudieran ayudarlo, y los que nos quedamos en el salón lo cargamos para acomodarlo en el piso y limpiar un poco de sangre que salía de su cabeza. Al cabo de unos minutos, el maestro despertó de su desmayo, con una aparente crisis de ansiedad, pues se asustó tanto que se puso nervioso
de ver a tantos rostros y sin querer di un manotazo accidental en el rostro de una compañera, quien salió corriendo del salón gritando que el profesor le había dado un golpe. Al pasar unos minutos, llegó el servicio de ambulancia a la escuela y le dieron atención al maestro, dejándolo estable. Pero no acabó el asunto aquí. En ese instante llegaron los padres de la compañera, supuestamente agredida, a quejarse del profesor, quien apenas estaba intentando recuperarse. El papá de mi compañera se le fue a golpes, dejándolo en muy mal estado. Varios profesores y alumnos lo separamos, mientras el señor amenazaba con demandar al profesor, quien estaba en el piso bastante golpeado. Para todo esto, Luis no dejaba de reírse. Le daba mucho gusto que el profesor estuviera en tan penosa situación, lo cual a mí me molestó mucho. Le dije que todo esto era su culpa y que por favor ya detuviera lo que estaba haciendo, o de lo contrario le diría a todos la verdad. Él me amenazó diciendo que si yo hablaba algo, él haría que su tía también me hiciera un trabajo a mí y a mi familia, por lo que no pude hacer nada y me quedé callado. Él me dio un puñetazo directo en la cara, diciendo que yo era cómplice de todo lo que estaba sucediendo y que lo mejor era no decir ninguna palabra. Varios días después, solamente me dediqué a ver cómo el maestro se desvanecía cada vez más. A veces no llegaba a clase y otras veces solamente llegaba para irse temprano, pues su estado de salud no le permitía seguir hablando o estar de pie. Luis y yo dejamos de hablarnos y yo me dediqué a seguir con lo mío. El día del último examen se aproximaba y yo solo esperaba a que Luis me dijera que lo ayudara a estudiar. Hasta que un día, antes de la evaluación, me dijo que lo disculpara por lo que había hecho y que por favor le ayudara a seguir estudiando. Le comenté que él iba a darme apoyo, con la condición de que quitara el daño que le había hecho al profesor. Después de una discusión, terminó por aceptar. Esa tarde estuvimos estudiando por varias horas, hasta que al día siguiente llegó la hora de presentar el examen. Justo en ese momento, una de las secretarias se acercó a Luis a decirle que el maestro no estaría para ver la aplicación del examen, pues se había reportado enfermo, pero que otro maestro lo supliría. Me pidió que yo presentara la evaluación en lugar de él, aprovechando que el maestro suplente no lo conocía. Al principio me negué, pero me dijo que él quitaría todo el daño que le había hecho al profesor si yo hacía ese último favor. Por tal motivo no pude negarme y acepté hacer esa trampa. Me presenté en el salón para hacer el examen por Luis, el cual evidentemente lo acredité con un 7 para que fuera una calificación creíble. Al día siguiente, cuando Luis recibió su boleta, me agradeció por la calificación, pero me dijo que no iba a retirar nada, pues él quería ver al profesor hacerse pedazos poco a poco. Le volví a insistir en que habíamos hecho un trato, y que si no lo hacía, yo diría todo, sin importar que también me metiera en un problema. Él me vio con una sonrisa burlona en su rostro, y me dijo que yo jamás me atrevería a eso, pues confesar lo que había sucedido me haría acreedor a una sanción muy fuerte por parte de la escuela y de mis padres al enterarse que habíamos hecho trampa en el examen, además de que me haría mucho daño a mí y a mi familia si yo decía algo. En ese momento él me declaró la guerra y me dijo que en cuanto acabara el semestre no nos volveríamos a ver. Prácticamente me tenía atado de manos y yo no podía hacer nada para ayudar al profesor. Unos días después, nos dijeron que el maestro estaría ausente un par de meses por un tema de salud, por lo que el maestro suplente se encargaría de terminar el semestre con nosotros. Rápidamente Luis hizo lo que más sabía hacer.
Se acercó a él para pedirle que le pusiera una calificación aprobatoria en este último semestre a cambio de un teléfono, a lo cual el maestro aceptó de inmediato. Y como era de esperarse, unos meses más tarde, acabamos la preparatoria, todo mi grupo, incluyendo a Luis. Cuando acabó el ciclo escolar, acudí a la preparatoria a recoger unos papeles relacionados a mis becas y diplomas de desempeño. Justo cuando estaba a punto de salir, vi que llegó en un vehículo el profesor Jorge, acompañado de una mujer joven, quien de inmediato pensé que era su esposa. Con mucha precaución y acompañado de un bastón, el maestro entró a la dirección del plantel. Por un instante pensé en retirarme de la escuela, pero algo en mi conciencia no me dejó hacerlo. Así que me regresé a la escuela a esperar al maestro para contarle todo lo que yo sabía. Una media hora después, vi al maestro salir de la dirección rumbo a su oficina, donde me acerqué a él para saludarlo. Me dio mucho gusto verlo, e intentando sonreír para mí, cuando por dentro se veía que estaba sufriendo con mucho dolor. Me presentó a su esposa como uno de los mejores alumnos que había tenido, y le dije que me daba gusto verlo. Después de un par de minutos de conversación, le dije que tenía algo que confesarle. Al principio noté su rostro con cierta sorpresa, pero conforme fui contando poco a poco lo que había ocurrido, noté en su cara una expresión de nerviosismo. Cuando acabé con mi relato, me dijo que iba a acudir con alguien que pudiera ayudarlo, que nunca imaginó que todo lo que le estuviera pasando fuera por un trabajo de salación de parte de uno de sus alumnos. La esposa del maestro me agradeció por haber contado la verdad, y finalmente me despedí de ellos, ofreciéndome ayuda en lo que pudiera hacer falta. Pasaron varias semanas y ya no recibía ninguna noticia de parte de mi profesor, hasta que cierto día, regresando de la universidad, recordé al maestro y decidí pasar a saludarlo a mi vieja preparatoria. Cuando llegué, me dijeron que no estaba, pues había pedido un permiso para poderse recuperar de salud. Intenté buscarlo varias veces e incluso acudí a redes sociales, pero no lo encontré, y no volví a saber de él por casi un año. Un tiempo más tarde, unos amigos de la preparatoria me comentaron que Luis había tenido un accidente bastante fuerte, en el cual había perdido la vida. Al parecer estaba relacionado con amigos que estaban metidos en malos pasos, y cuando intentaron huir de una pelea, se voltearon en la carretera en completo estado de ebriedad. Al principio sentí feo porque Luis había sido mi amigo y habíamos compartido varios momentos juntos. Sin embargo, yo sabía que él siempre acabaría en malos pasos. Desafortunadamente, no supo dirigir su vida por el buen camino y terminó como todos nos imaginábamos. Cierto día estaba en casa haciendo mis tareas, cuando de pronto recibí una llamada. Al contestar, me llevé la sorpresa de que era el profesor Jorge quien pedía hablar conmigo. Rápidamente acudí a contestar el teléfono para recibir la noticia de que ya estaba completamente curado y que todo había sido por la información que les había proporcionado un año antes. Le pedí que me permitiera verlo para poder platicar, lo cual gustoso aceptó. Al día siguiente, acudí a mi antigua preparatoria para saludarlo. Cuando me recibió en su oficina, me dio tanto gusto verlo como antes, fuerte y sano, y sobre todo con una gran sonrisa y energía positiva. Después de varios minutos, le pregunté qué había pasado, y me contó una historia bastante perturbadora. Me dijo que él y su esposa tuvieron una discusión bastante fuerte, pues él se negaba a creer lo que había ocurrido y quería seguir atendiéndose con el médico. Pero su esposa sí creía en esos temas, pues cuando era pequeña vivió unos años
con sus familiares que también vivían en Catemaco, a quienes les pedirían ayuda, pues ella imaginó que podría tratarse de brujería. Acto seguido, me contó que unos días después acudieron hasta Veracruz a visitar a aquellos familiares, quienes de inmediato aceptaron ayudarlo. Me contó que uno de los brujos era un chamán bastante conocido en el pueblo, por ser uno de los mejores brujos del lugar, quien sin necesidad de ahondar en detalles, supo qué es lo que le estaba pasando. Le hizo un ritual bastante extraño, donde lo metieron a bañar toda la noche con agua de hierbas, lo que le provocó una comezón y picazón terrible en todo el cuerpo. Además le pidieron quemar toda su ropa y el escritorio de su oficina, pues en ese espacio habían hecho una preparación para causarle daño y salación. Después de acabar el baño con esa agua, tenía lesiones en todo el cuerpo, provocadas por las hierbas extrañas que utilizaron. Lo peor es que ese baño tuvo que hacerse por 7 días seguidos, lo cual lo dejó bastante adolorido del cuerpo y de la piel. Finalmente acudieron a la oficina de la escuela a sacar y quemar aquel escritorio, en donde descubrieron que en uno de los cajones tenía piedras de sal envueltas en la piel de un animal, lo cual provocó los daños en la salud y en su mala suerte. Después de aquellos rituales, su cuerpo quedó bastante afectado y tuvo que pedir un permiso en el trabajo para poder recuperarse poco a poco. Tardó aproximadamente medio año para recuperar su piel y la salud. Cierto día que visitó de nuevo a los familiares de Catemaco, le ofrecieron que si deseaba, podía regresar el mal que le había hecho ese alumno que tanto dolor le había causado. No había nada que pensar, así que decidió vengarse. Solamente requería una foto y dirección de su domicilio para iniciar con un ritual de espejo, en el cual él recibiría todos los males que había causado. Cuando acabó su relato, yo estaba completamente impresionado. Le pregunté si se sentía bien de salud o si no habían quedado algún tipo de secuelas, a lo cual me dijo que no, que él estaba completamente curado, pero que Luis no había tenido la misma suerte, pues también comenzó a tener episodios de mala racha, hasta que finalmente perdió la vida en una de sus tantas borracheras, donde un accidente le quitó la vida. En ese instante recordé lo que yo sabía sobre el destino de Luis. Le comenté al maestro que eso yo lo sabía, pero que no me imaginaba que había sido en venganza por lo que había hecho. El maestro comentó que no sentía satisfacción, pero que al final solo había recibido una parte de lo que él le había causado. Pasaron varios meses y seguimos en contacto un par de veces. Finalmente, unos años más tarde, perdí totalmente el contacto con el maestro. Lo último que supe es que iba a pedir un cambio hacia otro estado, pues su esposa le habían ofrecido un buen puesto en su trabajo en otro lugar, y nunca más lo volví a ver. Actualmente han pasado 10 años desde aquel desagradable suceso. Cada vez que platico esta historia, algunos me creen y otros no tanto, pero yo sé lo que vi y viví en ese momento cuando era adolescente. Por ese motivo, intento ser una persona que se lleva bien con todos, pues nunca sabes cuándo alguien te puede maldecir, solo por hacer bien tu trabajo. Gracias por compartir esta historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atoc para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Por acá en pantalla les dejo más videos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music, y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al enlace de WhatsApp o en su caso al siguiente número. Apúntenlo: 52 729
551-7618. Estaremos encantados de escuchar su historia. Y también recuerden que si tienen algún problema con la brujería, pueden contactar a Diego, que se dedica a ese tipo de menesteres. Cuídense mucho. Lo escuchamos pronto.